Bueno, pues puede pedir lo que estime conveniente, ¿verdad? Cada uno es libre de pedir y, como decía aquel viejo refrán, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Esa facultad no le corresponde al señor Basagoiti, como bien sabe, le corresponde al Lehendakari, y desde luego ni vamos a sacralizar el final de legislatura, no se trata de agarrarse a la poltrona porque no ese es el objetivo del gobierno, pero tampoco vamos a estar bailando al son que quiera tocar el señor Basagoiti. Ayer era todavía algo más contundente, decía, voy a impedir que el Lendakari no sé qué, bueno, no está en su mano impedir lo que pueda o no pueda hacer el Lendakari, que es verdad que ahora mismo estamos en un gobierno en minoría, como lo estuvo Ibarretxe, por cierto, los 10 últimos años de su mandato, ¿no? Las que solo tuvo 9 meses de mayoría parlamentaria con la antigua Batasuna, y después incluso tuvo que prorrogar 2 presupuestos porque no tenía apoyo ni para apoyarlo, y el resto los apoyó gracias a la responsabilidad del Partido Socialista, ¿no? Y a nadie le oía hablar de pedir elecciones anticipadas, ¿no? Quizás porque el ruido que montaba el señor Ibarretxe con su plan y tal lo tapaba todo, ¿no? Pero en minoría estaba. Cuando uno se desayuna con una noticia enviada casi por carta de que se van a aplicar 10.000 millones extraordinarios de recorte, nada más aprobar otro paquete de medidas, por cierto, destinadas a educación y sanidad, y sobre todo cuando pocos días después vemos que casi lo mismo lo van a tener que inyectar, o dicen que lo van a inyectar en Bankia, pues hombre, es bastante sarcástico, ¿no? Y nos parece un cierto escarnio, ¿no? Que casi el mismo dinero que se dice que se va a detraer de las arcas públicas porque no lo hay y que se va a detraer de sanidad y educación, después se dice que se va a inyectar a un banco, ¿no? Entonces, ante eso y ante, sobre todo, la situación que supone de invasión competencial, porque esta comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia educativa y tiene competencia exclusiva en materia sanitaria. Cualquier gobernante responsable, en este caso es el Lehendakari Patxi López, pero cualquier otro, lógicamente tendrá que defender su capacidad de autogobierno y sus competencias. Pero no solo por el autogobierno en sí, sino porque además supone un deterioro evidente de las condiciones de vida, de la calidad de vida de los ciudadanos vascos, ¿no? Y además cuando esta comunidad hasta hoy es la única que ha pasado el filtro del equilibrio presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, nosotros ya hemos hecho los deberes. Entonces el Partido Popular nos dice, no, ustedes también aquí han hecho ajustes, sí, claro, pero de otra manera y otro tipo de ajustes. Lo suficientes, por cierto, para tener una economía saneada. Luego, si ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿por qué tenemos que aplicar más recortes? Porque el objetivo de los recortes en educación y en sanidad, no nos olvidemos, era tratar de rebajar el déficit de las comunidades autónomas para cumplir los objetivos de deuda con la Unión Europea. Bueno, si aquí ya los cumplimos, ¿por qué tenemos que aplicarlo? No parece que sea bueno aplicar esa especie de medida unilateral para las comunidades que ya han hecho lo que tenían que hacer y para los que no lo han hecho. Eso tendrá que ser en función de la situación de cada comunidad. La nuestra está bien. Y como la Navarra, creo que son las 2 comunidades más solventes de España en este momento. Que, por cierto, también la Comunidad Foral de Navarra ha dicho que no piensa aplicar esos recortes si suponen una invasión del mejoramiento foral navarro, ¿no? Pues estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y el Lehendakari hace lo que le corresponde, que es defender a sus ciudadanos, a los que gobierna, y defender el concepto de autogobierno, no entendido como una reivindicación de tipo territorial, sino porque el autogobierno significa la capacidad de gestionar, en este caso de hacerlo bien, determinadas competencias que nos corresponden, y eso es, y yo creo que el Partido Popular lo tendría que haber asumido con más normalidad, ¿no? De lo que lo está haciendo, no lo tiene por qué entender como un ataque, como nosotros no lo entendimos como tal. Cuando ellos criticaban las políticas de Zapatero es porque entendían que no eran buenas o ellos lo veían así. Bueno, nosotros lo vemos, y yo creo que la inmensa mayoría de la población también, que las medidas que está aplicando el Partido Popular pues van radicalmente en contra de muchos servicios públicos esenciales. Usted imagínese el paisaje político si el Lehendakari, ante este anuncio del recorte de los 10.000 millones y de la imposición de determinadas medidas como el repago a los pensionistas o el aumento del número de alumnos por aula o el aumento de las horas lectivas de los profesores o tantas otras que se ponen en marcha, hubiera estado callado. Y se hubiera limitado a decir, bueno, como lo dice el gobierno central, pues habrá que aplicarlo. ¿Cómo le estarían poniendo? Con toda la razón del mundo, desde todo el arco parlamentario. ¿Ve? El Lehendakari se supone que es el Lehendakari de todos, el que tiene que gestionar la cosa pública en Euskadi. Y si uno ve que hay determinadas medidas que atentan claramente contra el interés público de los ciudadanos vascos y que desde el punto de vista competencial se extralimitan, lo que tiene que hacer es defenderse. Además, es un recurso que establece la ley. No estamos dando una especie de golpe de Estado o haciendo no sé qué cosa rara. La legislación española, la propia Constitución, establece cuando una comunidad autónoma siente lesionados sus intereses por legislación estatal, tiene el recurso del Constitucional para que dirima si eso que piensa es verdad o no y se puede corregir. Y no hemos hecho más que esto. No estamos jugando a la insumisión ni a nada parecido. Lo que estamos diciendo es que tenemos un derecho
que creemos que nos corresponde, y hay un organismo, en este caso el Tribunal Constitucional, que dirime estos conflictos. No, desde luego, de las del estilo del señor Rajoy, ninguno. Ninguno que rebase las líneas rojas de no tocar servicios básicos esenciales, que son las políticas de protección social, la educación y la sanidad. Se han hecho ajustes, se ha rebajado el sueldo a los funcionarios vascos, menos que en el resto del Estado, porque nos lo permitía la legislación autonómica, se ha racionalizado el gasto público, se ha hecho más eficiente la forma de gastar, se han renegociado contratos para abaratar el coste de los servicios que nutrían al gobierno vasco, se han recortado determinadas subvenciones o se han controlado más y con un mayor control del que antes se hacía, pero la sanidad ha seguido creciendo en Euskadi, ¿no? Y, por ejemplo, se han hecho ahorros en sanidad. ¿En qué? Pues, por ejemplo, con el gasto farmacéutico. Se ha recurrido a los genéricos casi en exclusiva y eso ha supuesto un ahorro de 30 millones de euros. Se ha reducido, por ejemplo, los convenios con las clínicas privadas en más de 27 millones de euros, ¿no? Que han ido ¿a qué? Pues a aumentar el nivel de eficiencia de los quirófanos de los hospitales públicos, por ejemplo. Ese tipo de ahorros son importantes y no solo no vulneran la calidad de los servicios médicos, sino que al contrario los hace más eficientes, ¿no? El programa de cronicidad que está poniendo en marcha el gobierno vasco supondrá, cuando se acabe implantando totalmente, más de 100 y pico millones de euros.